Lucas capítulo 5. Ya saben dónde quedamos la vez pasada. La vez pasada estuvimos compartiendo acerca de quiero ser limpio, que se hallaba en los versículos 12 al 16, y fuimos expuestos a un amor sin igual del Señor Jesucristo, ¿no? Hoy vamos a estar en los versículos 17 al versículo 26. Versículos del 17 al versículo 26, el Evangelio según Lucas. Yo voy a leer para ustedes en la versión Reina Valera 1960. Lucas capítulo 5, versículos 17 al 26. Decía un predicador que era música para sus oídos cada vez que escuchaba las hojas de las escrituras de la Biblia pasando cuando él estaba predicando. O sea, él se alegraba mucho cuando escuchaba ese ruido de hojas, porque lo hacía ver que la iglesia estaba atenta a la predicación. A mí me alegran dos cosas, aunque sea extraño: ese mismo ruido y las voces de los niños. Sé que para muchos puede ser incómodo, pero hermanos, es una nueva generación que está intentando acostumbrarse primero en disciplina en asistir un domingo, y segundo, pues acostumbrándose que para que el Señor también obre en su salvación. Hacemos más soportando en amor circunstancias como estas que dejando a los niños fuera de la predicación de la palabra. Amén. Vamos entonces a orar, a leer y luego a orar. Leo para ustedes. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que se estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Vamos a orar. Dios, Padre, una historia que no es extraña para nosotros. A nivel académico, en 2 o 3 frases podemos definir de qué se trata esto. Podemos decir gramaticalmente de que es una historia donde tú demuestras tu poder para sanar y para perdonar pecados. Y quizás esta verdad, Padre, si tú no la aplicas, no pasaría nada en nosotros. Pero para eso, Señor, quiero que podamos ser conscientes todos que tú obras en medio de tu iglesia, porque nos has hecho parte de tu familia. Tú tienes misericordia con nosotros porque nos has aceptado en tu reino. Para eso también tuvo que tu Hijo morir por nosotros, llevar la culpabilidad que nos correspondía a nosotros y asegurarnos un destino eterno por su sacrificio. Quiero que como iglesia podamos comprender, Señor, en tu infinita gracia y bondad, que cualquier cosa que aquí comprendamos es un regalo que tú nos das. No hay meritocracia en entender tu palabra, no hay meritocracia, Señor, en percibir las realidades espirituales. Solamente es un regalo que tú otorgas a tu pueblo. Padre, nosotros oramos, Señor, en reconocimiento y alabanza de que tú solo puedes obrar en nosotros a través de tu palabra. Pero también quiero orar de manera personal, porque en esta mañana, Señor, por tantas circunstancias me identifico con el paralítico.
mi vida sentimental, mi vida emocional, mi mente, mi corazón, mis preocupaciones, mi cansancio físico, mis debilidades para predicar, me hace sentirme inmóvil delante de ti, Señor. No quiero ser de tropiezo en la predicación. No quiero añadir algo que tu palabra me dice. Tampoco quiero no decir algo que tú quieres decir en esta mañana. Ten piedad, Señor, de todos nosotros. Por favor, transforma nuestros corazones, que cuando salgamos de aquí no seamos las mismas personas. Que al igual que las personas que se hallaban en medio de este milagro, se fueron glorificando el nombre de Dios, que así podamos salir nosotros alabando tu nombre y tu obra, porque tú has hablado en esta mañana a estos corazones pecadores, como los de mis hermanos y el mío. Dependemos de ti, Padre. Amén y amén. En esta mañana, el título de nuestro sermón, quiero utilizar el versículo 20, donde dice: hombre, tus pecados te son perdonados. O pudiéramos titular a lo mejor: tus pecados te son perdonados. He intentado en los últimos sermones utilizar como título algo del contenido de la lectura para que podamos grabar un poco más la historia. Y aquí podemos, por medio de este título, también tener la centralidad de lo que esta historia nos narra. Como ustedes saben, los evangelios tienen las historias de forma paralela, y esta historia la encontramos también en Mateo capítulo 9, en los versículos del 1 al 8, o en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 2, en los versículos del 1 al 12. Hay algunas cosas que podemos añadir o ser distintas en las narraciones de los evangelios. Por ejemplo, en este no se nos dice, pero nosotros sí, que los amigos que llevaban a esta persona paralítica eran 4 hombres. Y también se nos dice, creo que es en el de Mateo, cuando no dice: hombre, tus pecados te son perdonados, sino alégrate, tus pecados te son perdonados. Así podemos notar algunas de las diferencias. ¿Qué podemos ver y qué deseo mostrarles en esta mañana? Creo que a la luz de la revelación de quién es Jesucristo, somos moldeados y transformados. Porque de eso se trata la vida eterna, ¿no? Y esta es la vida eterna, que te puedan conocer a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Y en el sermón pasado conocimos de ese inmenso amor de Cristo con una persona que había sido rechazada ritualmente, una persona que había sido rechazada ceremonialmente, una persona que había sido rechazada socialmente, padeciendo la lepra. Y ese amor, confío que ustedes nos hayan hecho meditar, estuvieran aquí o estuvieran en la transmisión por Facebook. Esa forma en que Jesús demuestra no solo su poder para haber sanado a este leproso, sino su forma de haberlo amado. De igual manera, quiero mostrarles a ustedes algunos atributos de Dios, y es lo que nos va a dirigir la historia. Los primeros 3 versículos, del 17 al 19, solamente vemos una introducción. Luego vemos el poder del Señor Jesucristo para perdonar pecados. También veremos su poder para conocer los corazones, los pensamientos. Y también miraremos entonces su poder para sanar. En medio de eso también miraremos su sabiduría. Entonces vamos a ver esos 3 atributos por medio de la meditación. Vamos a empezar entonces con la introducción. Lucas nos ubica sencillamente diciendo: aconteció un día. No nos dice específicamente en qué momento. Dice que Él, el Señor Jesucristo, estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con Él para sanar. Por los evangelios paralelos sabemos que este hecho sucede en la ciudad de Capernaum, y aquí menciona Lucas por primera vez a un grupo de personajes que va a ser muy común encontrarlo de aquí en adelante: a los fariseos y a los doctores de la ley, o los escribas. Y quiero entonces primero detenerme y decir quién eran los fariseos y quién eran los doctores de la ley. Dentro del grupo del judaísmo, dentro de los judíos, existía una serie de personajes que estaban tan comprometidos con que la ley fuera cumplida, que ellos decidieron reinterpretarlas y añadir más mandatos de hombre, para vigilar y supervisar que verdaderamente pudiera cumplir la ley. ¿Esos quiénes eran? Los fariseos. Ellos empezaron a llevar la ley dada por Dios en el desierto
al extremo y empezaron a crear mandatos de hombres y a imponerle en medio de su pueblo hermano que si tú no cumplías eso, tú estabas desobedeciendo la ley. Eran los religiosos de la época. Ellos estaban en una estatura mayor a nivel de moralidad. Ellos eran el ejemplo para los demás. O sea, si tú querías ser una persona recta en medio de la sociedad, tenías que imitar al fariseo. Ellos eran personas que ayunaban muchas veces, que participaban de los diezmos que llevaban al templo, hacían oraciones en las plazas públicas y hacían sonar algún tipo de instrumento para que se reconociera en un fariseo orando. Ellos implementaron un sistema religioso visible delante de los hombres, más que un sistema religioso que empezara en el corazón delante de Dios. A la larga, el Señor Jesucristo más adelante los llamaría como sepulcros blanqueados. Moralmente se veían blancos por fuera, pero por dentro un muerto. ¿Y quién es el otro grupo? Lo que nos dice Lucas como doctores de la ley eran los escribas, eran los abogados de la época. Cuando tú tienes que aplicar algo de la ley, de la Constitución, tú tienes que ir a un grupo de abogados, ¿no? La Corte Constitucional precisamente es la encargada de interpretar la ley. Eso eran los escribas. Había algún asunto legal, ellos eran los doctores de la ley, los que interpretaban la ley y te decían cómo resolverla. Hacían parte también de la élite de los fariseos. Era una serie de personajes que ponían cargas sobre las personas. O sea, ustedes tienen que hacer esto porque la ley dice eso, según la interpretación de ellos, según la interpretación de los. Es por eso que la predicación del Señor Jesucristo se caracterizó muchas veces por frases como ustedes han escuchado o a ustedes se les enseñó, pero yo ahora les digo que la ley dice esto. Y delante de estos personajes, y estas personas se habían desplazado de otras ciudades aledañas para ver el obrar del Señor Jesucristo. Recordemos que su ministerio terrenal ya empezó a ser popular, no solamente por sus enseñanzas, sino por su poder milagroso. Y donde él iba, la gente llegaba. Ya vimos un escenario que tuvo que montarse una barca para alejarse de la orilla de la playa porque había muchas personas y no podían entonces escucharlo. Aquí se nos dice que está en una casa. Pero Lucas añade que todo lo que estaba sucediendo en el ministerio del Señor Jesucristo era porque el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sabemos que ese Señor es un título divino, referente a Dios. ¿Qué quiere decir con que el poder de Dios estaba sobre Jesús para sanar? Ya aprendimos, ¿no?, lo que significó el bautismo del Señor Jesucristo, la representación del Padre, del Espíritu Santo y del Hijo. Y aprendíamos que todo lo que el Señor Jesucristo hizo en su ministerio terrenal, lo hizo despojándose de su divinidad, como lo dice Filipenses. No que dejó de ser Dios, por supuesto que no. Él siguió y es Dios. Sencillamente, no considerándose ser igual a Dios, se vació de su divinidad y todo lo hizo en dependencia del Espíritu Santo. Yo sé que eso suena un poco extraño para nuestras mentes, pero es lo que las Escrituras nos deja ver, ¿no? Por eso vemos aún en el libro de Hechos cuando el apóstol Pedro dice que por el Espíritu Santo Cristo hizo todo lo que hizo, y eso ya lo hemos estudiado. Sencillamente es la narración que hace Lucas en la introducción. Todo lo que estaba sucediendo en la vida de Cristo, del Señor Jesucristo, estaba sucediendo por el poder del Espíritu Santo obrando a través de él. Nos dice Lucas, y seguimos en la introducción, y sucedió con unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico. Procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. El escenario es una casa. El Señor Jesucristo predicando, enseñando, seguramente sanando, porque eso hacía parte de su ministerio también. Pero estaba tan llena la casa que no había por dónde llegar. Y seguramente un lecho, que significa cama, seguramente era algún tipo de estera con madera para soportar el peso de la persona. Imagínense más o menos una camilla, o las camillas militares que son de tela, pero en este caso es una estera. Los cuatro amigos, por el Evangelio paralelo,
en Marcos y Mateo, que sabemos que son 4, intentaban llegar a donde se encontraba el Señor Jesucristo. Ellos fueron persistentes, no llegaron, vieron la multitud, mejor vamos y te traemos mañana. O hagamos lo que hacemos normalmente con nuestra GPS, mejor madrugamos, ¿no? Llegamos tipo 3, 4 de la mañana para ser los primeros de la fila. O mandemos a alguno que nos guarde el puesto y le pagamos para que nos dé la prioridad para poder entrar. La fe de ellos fue una fe persistente, que no fue doblegada por una circunstancia como la multitud que les impedía llevar a su amigo al delante de la presencia del Señor. Y la fe debe ser persistente, insistente. La arquitectura de aquella época de las casas orientales no son parecidas a las que tenemos nosotros, que este tipo de techo se conoce como de una agua o media agua, 2 aguas, es decir, hacia dónde está el nivel del agua que cae cuando llueve. Aquellas casas más bien eran tipo rectángulo y las paredes extendían un poco más de las vigas y se hacía como una especie de azotea, era como el patio de la casa donde las personas compartían. Los techos, el material que utilizaban normalmente era algo de barro, con hojas y otro tipo de materiales. Había unas casas con una arquitectura distinta, influenciadas por el mundo griego, pero normalmente todas las casas eran así y tenían una escalera al lado para poder subir al techo. Y si tu casa no tenía la escalera, quizás la de tu vecino sí, o la del otro vecino, y era fácil subirte por la casa de ellos y pasarte por los techos hacia tu casa. Era un sitio de reunión donde tú pudieras estar ahí y compartir. Algunas veces algunos dormían, dependiendo de la época del año, se sentaban y compartían. Ese era el tipo de construcción en ese entonces. Ellos, se nos dice, versículo 19, que como no pudieron entrar a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Imagínense la escena. A lo largo del Evangelio de Lucas muchas veces les estoy narrando e intentándolos llevarlos a ustedes a estar en esos momentos. Ahora los quiero trasladar a una casa del primer siglo. Por la multitud caliente. Eso es fácil de identificarlo. Una mañana tan calurosa como la de hoy. Es lleno de personas. El Señor Jesucristo sentado. Recuerden que la postura para ellos enseñar era estar sentado. Y tú de pronto empiezas a escuchar algún tipo de ruido en el techo, algo, y empieza como a caer algo de polvo, quizás algún tipo de pelusa en tus ojos, no puedes ver. ¿Y qué estará pasando? ¿Qué pasa? ¿Algún terremoto? ¿Qué estaba sucediendo? Y de pronto escuchas voces. ¿Qué pensarías tú en tu corazón? ¿Quién se osa interrumpir la predicación del Señor Jesucristo? ¿Quién es tan importunante de atravesarse, de hacer este tipo de cosas? ¿Cómo le va a dañar la casa al Señor que amablemente la prestó para que pudiéramos estar en la predicación del Señor Jesús? Pero esto no era impedimento para estos amigos del paralítico. Ellos quitaron el techo, quitaron las hojas y lo descendieron, seguramente con cuerdas, cada uno por una esquina. Y lo pusieron de tal forma que él quedó delante de Jesús. No era que el Señor Jesucristo se encontraba, digamos, en esta esquina y ellos lo bajaron por otra esquina. Ellos intentaron darse cuenta dónde se hallaba Cristo para que en tal forma fuera delante de él. Fuera puesto delante de él. Delante de él. Para terminar esta introducción, quiero añadir un poco más de lo que significaba ser paralítico. Ustedes y yo, en el día de hoy, cuando hablamos acerca de las enfermedades o de las personas que padecen algo, por ejemplo, tú no dices, no, la persona tiene un dolor agudo en el estómago, tú dices, la persona tiene cáncer estomacal, si tú conoces su enfermedad. Nosotros hablamos en términos clínicos, por así decirlo, ¿me hago entender? Hablamos con referencia al conocimiento de la enfermedad que padece. En aquel entonces, ausencia de ese conocimiento, se hablaba de los síntomas. Esta era una persona paralítica. ¿Por qué era paralítica? No lo sabemos. En aquella época era común la sífilis, que podía generar parálisis en tu cuerpo. Quizás era una enfermedad genética. Quizás pudo haber sufrido algún golpe y su columna vertebral lo hizo quedar lisiado. No lo sabemos. Pero ser paralítico era una enfermedad
a diferencia de hoy, que tenemos tantos avances en la medicina que te limitaba a tal punto hasta un nivel social. Hoy en día tú puedes usar un fisioterapeuta que te puede ayudar a tu musculatura para que tengas algún tipo de movimiento, de sensaciones, tengas menos dolor. En aquel entonces no. Quizá hoy en día puede haber ese tipo de esqueletos robóticos que se hacen pruebas y gracias a Dios por ello, que le permiten cierta movilidad a las personas. Quizás hasta una silla de ruedas, pero esta persona no está acostumbrada ni siquiera a una silla de ruedas. Su condición de enfermedad lo hacía ser alguien completamente dependiente. Y para mí, al igual que el leproso, no era una enfermedad, no era únicamente la parálisis lo que tenía como enfermedad. Para mí tiene que tener algún tipo también de debilidad mental, por no llamarlo depresión. ¿Ustedes se imaginan ese tipo de vida dependiente constantemente? Según su parálisis, no sé si todavía podía hablar o no, donde tus necesidades fisiológicas tenían que ser atendidas por otra persona. No es un asunto muy alegre. Y en medio de todas estas necesidades y en medio de todas estas circunstancias, aquí vemos un asunto que en primera instancia yo confieso que para mí fue extraño. El Señor Jesucristo, al ver esta escena, y dice, al ver en la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Y aquí hay muchas cosas que yo me meditaba, me decía, si yo estuviera ahí, si viera esa escena, yo qué haría. Antes que los escribas y los fariseos participaran de la conversación o de la situación, yo no hubiese quizás actuado como el escriba y como el fariseo, dudando acerca de que solamente Dios perdona el pecado, que Jesús estaba blasfemando. Yo, al ver una persona que tiene este tipo de enfermedad y ser para mí conocida socialmente en la época que yo vivía, ¿qué hubiese dicho yo al Señor Jesucristo? Por lo menos de mi parte, yo le hubiese dicho, pero sánalo. Ok, lo perdonaste, pero sánalo. Ponlo de esta escena. ¿Cuántos de ustedes han tenido algún amigo, familiar cercano que ha padecido un dolor agudo en su cuerpo? Nosotros tenemos amigos, hermanos de la fe, que amamos mucho y que han padecido de esta enfermedad, alguna enfermedad grave o alguna situación financiera compleja. Quizás una situación de la pérdida de un familiar y ese dolor constante en su corazón. ¿Qué es lo que nosotros le pedimos al Señor cuando vemos esta circunstancia? Alívialo, sánalo, ten misericordia, cámbiale esto, por favor, dale un entendimiento distinto, que sus finanzas sean distintas. ¿Y eso es algo ilícito? No. ¿Eso está mal? No. ¿Eso es compasivo? Sí. Pero humanamente nos movemos más a este tipo de necesidades como si fueran lo más urgente del ser humano, ¿no? Tú ves a alguien en la calle en medio de una situación de pobreza y quisiéramos que las situaciones fueran distintas y tomamos un tiempo y espero que oren por esas personas así como le dan hoy. ¿Y qué es lo que pedimos principalmente? Señor, que esta situación sea distinta. O sea, nos conmueve el aquí y el ahora. Pero el Señor Jesucristo, antes de actuar a los escribas y los fariseos, estableció que la necesidad más grande de todo ser humano no se halla en el cuerpo físico, sino en el alma. Lo primordial, lo que cualquier ser humano tiene que batallar o con lo que tendrá que enfrentarse algún día, es con la culpabilidad de sus acciones. Nos pone como ejemplo, y es una aplicación, que la prioridad para el ser humano es restablecer su relación con su Dios creador. Hombre, tus pecados te son perdonados. Eso es maravilloso. ¿Saben por qué es maravilloso? Porque el Dios que tenemos no nos da siempre lo que nosotros creemos que necesitamos.
sino lo que Él sabe, lo que verdaderamente necesitamos. ¿Era mentira que este paralítico necesitaba sanidad? No, no. Era necesario para él ser sano completamente. Necesario ser sano completamente, quizás no. Quizás podía terminar su resto de vida así, pero su eternidad iba a ser distinta, porque su mayor problema había sido solucionado. Qué bueno es que nuestro Salvador responde a nuestra fe. Él respondió a la fe de ellos. Ellos no incluye solamente a los amigos, sino también al paralítico. Responde a nuestra fe, no por lo que nosotros necesitemos según nuestra mente, nuestros deseos o anhelos personales, sino según su sabiduría, gracia y amor. Muchas veces las oraciones que Él contesta son contrarias a lo que hemos pedido. Pero meditemos en esto. Él nos da aún las circunstancias más difíciles para exponer nuestro corazón y que podamos tener entonces un diagnóstico adecuado para saber cuál es nuestra verdadera necesidad. Él obró según la fe de este hombre y la de sus amigos. Estos amigos que fueron insistentes y lo llevaron hasta delante del Señor. Sabemos que Él tiene el poder para sanar y para perdonar. ¿El paralítico quería ser sanado? Seguramente sí. Claro. Si usted tiene una situación difícil y sabemos quién es nuestro Padre, se la exponemos delante de Él, sea salud, sea finanzas o cualquier otra situación. No está mal exponer nuestras situaciones delante de Él. Pero seguramente, por la fe que él tenía, él sabía que el paralítico sabía que su necesidad más grande era el perdón. Recuerden, en este escenario, y se va a ver más ampliado a partir del versículo 29, que el Señor Jesucristo pudo ver la fe de ellos. ¿Cómo la vio? ¿Algún letrerito que decía así, tenemos fe en ti? ¿Algún tipo de aura externa en estos amigos o en el paralítico? Sencillamente por su acción de venir, por lo externo. No, el Señor Jesucristo tiene la capacidad de conocer los corazones. Como les digo, a partir del versículo 21, y aquí vemos otro atributo de Él, tiene la capacidad de conocer los corazones. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, a pensar, a maquinar en su mente, en su cabeza. Ellos decían: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Estos maestros de la ley, que conocían la ley, ellos conocían lo que dice Éxodo 34, la historia del Señor, de Moisés, cuando le pide a Dios: te quiero ver, te quiero ver, te quiero ver. ¿Recuerdan eso? Y en Éxodo 34, el Señor Jehová le dice: vas a ver mis espaldas. Versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Quién perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado? Jehová. Y los fariseos y los escribas conocían eso. Miren lo que dice el profeta Miqueas en el último capítulo de Miqueas, capítulo 7, hace esta declaración. Versículo 18 tan maravilloso: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Hasta ahí la teología de los fariseos era adecuada. Solo Dios puede perdonar pecados. Eso es verdad. Eso es verdad. Nadie más tiene la autoridad para perdonar pecados, y ya miraremos el porqué. Solo Dios puede perdonar pecados. Si solo Dios puede perdonar pecados, habían dos opciones: o Jesús es Dios, o es un blasfemo. Porque cuando tú estás diciendo tus pecados
te son perdonados, estás hablando con la autoridad de que se lo estás perdonando, o sea, te estás haciendo Dios en el lenguaje. Él ya era Dios, pero en la forma de expresarte te estás expresando como identificándote como Dios. Hasta aquí, los fariseos y los escribas estaban haciendo un buen razonamiento. Solo Dios puede perdonar. Y él se está identificando como Dios. Tenían dos opciones: reconocerlo como Dios o endurecer más su corazón y apartarse de creer esta verdad. ¿Y qué creen ustedes que hicieron? Jesús entonces, para mostrar otro atributo de su divinidad, conociendo los pensamientos de ellos. ¿Qué dice las Escrituras? ¿Quién tiene la capacidad de conocer los pensamientos? ¿Recuerdan el último salmo, el Salmo 139 que compartimos en el sermón pasado acerca de la omnisciencia y el poder de Dios? En el Salmo 139, versículo 4 dice: pues aún está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Jehová conoce lo que tú piensas antes que tú lo hayas dicho. ¿O qué tal la verdad que dice Jeremías capítulo 17 acerca del corazón? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y pregunta, ¿quién lo conocerá? Y se responde en el versículo 10: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Una evidencia más de la divinidad del Señor Jesucristo. Sucede algo muy particular. Entonces, ya Jesús había evidenciado su divinidad otorgando perdón. Pero ahora muestra su divinidad revelándoles a ellos que está conociendo sus pensamientos, dándoles más pruebas para que crean. Y aún así, endurece sus corazones. Pregunta al Señor Jesucristo: ¿qué es lo que caviláis? ¿Qué es lo que piensan en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate ya? No solo les estaba diciendo, ustedes tienen cara como de estar pensando en algo. ¿Qué es lo que están pensando? ¿Tú no has visto así como tú encuentras a alguien como que estás meditando, estás como ido? No, él les apuntó directamente a sus pensamientos. Es decir, los fariseos y los escribas estaban pensando, claro, él está diciendo que le perdona los pecados, porque ¿quién comprueba que verdaderamente le perdonó los pecados? ¿Por qué no le dice que los sane? ¿Cuántos paralíticos hemos visto en medio de nosotros que son sanados? Ninguno. Solamente que lo hace ¿quién? Dios. Ese era el pensamiento de los escribas y de los fariseos. La pregunta de Jesús no fue por observar el rostro de estas personas con cara sospechosa. No, era porque verdaderamente conocía los corazones de ellos. Ustedes están pensando que yo dije que sus pecados fueran perdonados porque no hay forma de cómo comprobarlo. Entonces, para que ustedes sepan que yo tengo, el Hijo del Hombre, primera vez que se identifica así en el Evangelio de Lucas, potestad en la tierra para perdonar pecados. Tengo la misma autoridad de Dios porque yo soy Dios. Miró al hombre, al paralítico, te digo a ti, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Si este hombre en ese momento no se levantaba, ¿qué hubiese pasado? Un engañador, un brujo más, un hereje, un falso profeta. ¿Cuál fue la acusación en el pensamiento de los fariseos en el versículo 21 sobre el Señor Jesucristo? ¿Quién es este que hace qué? Blasfemias. ¿Algunos de ustedes recuerdan cómo eran castigados los blasfemos en el Antiguo Testamento? Piedras, apedreado. No era cualquier situación de lo que el Señor Jesucristo se estaba exponiendo, ¿no? Si era comprobado, y ellos al final nunca lo comprobaron, pero al final lo crucificaron los fariseos, según ellos, por blasfemo. Si era comprobado que él no era el Mesías, que estaba engañando, que él no tenía el poder para perdonar, ni mucho menos para sanar, su vestido iba a ser apedreado en esa misma casa. Mírenlo.
No es Él. Por el poder de Satanás es que hace sus milagros. Él es un blasfemo. Pero no. ¿Qué sucedió con nuestro personaje? Se levantó inmediatamente, cogió su camilla y se fue a su casa, glorificando a Dios. Glorificando a Dios. En este punto quiero devolverme, porque quiero que podamos ver esta historia con varios asuntos en mente. Primero, y son como las aplicaciones, quiero que pudieran comprender el desarrollo de la historia, quiero que pudiéramos ver los atributos que evidenciamos aquí: su autoridad para perdonar, su omnisciencia para conocer los corazones y su poder para sanar. Conociéramos la clase de personajes, unos que tuvieron fe, insistentemente persuadieron hasta el final, recibieron una gracia por parte de Cristo, y otros que endurecieron su corazón. Pero quiero que podamos ver unas aplicaciones que quiero que puedan meditar. En la afirmación del versículo 20, no solamente aprendimos que la mayor urgencia que tiene todo ser humano se halla en la condición de su alma en recibir perdón por parte de su Creador, sino, si notaron algo, Jesús no solamente dice una afirmación: tus pecados te son perdonados, sino que Él proveyó el perdón. Nuevamente, miremos un ejemplo, por ejemplo, 2 de Samuel, la historia de David y Natán, en 2 de Samuel. Ustedes recuerdan cuando Natán está confrontando a David y le está confrontando por su pecado contra Urías y Betsabé. Luego que le dice Natán en el versículo 12: porque tú hiciste en secreto, mayor esto delante de todo Israel y apenas por parte de Jehová. David responde a Natán: yo pequé contra Jehová. David sintió su culpabilidad. David reconoció que había hecho el pecado. ¿Contra quién? Contra Dios. No dijo yo pequé contra Urías o yo pequé contra Betsabé. Yo pequé contra Jehová. Y Natán le respondió a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Vieron eso? Natán no le dijo yo te perdono, sino que porque tú has tenido convicción de tu pecado, por cuanto buscas el arrepentimiento, Jehová te lo concede. Lo que le podemos decir a un hermano que tiene convicción de pecado: mira, la Escritura nos enseña en 1 de Juan capítulo 1 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Nadie, ningún ser humano tiene la capacidad para decirle al otro: tus pecados te son perdonados, yo te perdono. ¿Saben por qué? Porque todo pecado, en primer lugar, es una ofensa contra Dios. 1 de Juan también dice que el pecado es la transgresión de la ley. Lo que tú le haces a otro ser humano, a nivel moral, en primer lugar, estás en desobediencia al mandato de Dios. Es la mayor urgencia de restablecerte con el otro ser humano, y deberíamos. La mayor urgencia es solucionar tu problema delante de tu Dios creador. Pero nuestro maravilloso Señor Jesucristo en esta historia nos revela algo fascinante. Él no solo tiene la capacidad de gracia de decir te perdono, te otorgo perdón, sino que proveyó el medio para ese perdón. Hermanos, el perdón bíblico no es aquel únicamente que nos decimos entre los seres humanos muchas veces y debemos ejercitar. Mira, te perdono, yo no me acuerdo más de eso, yo te amo, listo, yo te amo, en nuestra relación filial, de amistad, familiar, continuemos una vez más hacia adelante. Yo me olvido, lo he dicho al fondo del mar como una ilustración. Ese es el perdón que nos damos entre los seres humanos, no guardamos rencor. Ese es el perdón humano. Pero el perdón que Dios nos ofrece, el perdón que Cristo le dio a este paralítico, fue un perdón que tuvo un costo que Cristo iba a pagar más adelante. Somos perdonados porque Él llevó las consecuencias de nuestra acción.
Por eso no solamente es una declaración de perdón, sino lo que Él proveyó en su propia vida, soportando el castigo para que tú y yo fuéramos perdonados. La declaración de Éxodo 34 le dice que Jehová es lento para la ira y misericordioso, que perdona la iniquidad, pero termina diciendo que nunca tendrá por inocente al culpable. Y tú eres culpable. Y tu mayor urgencia es el perdón. Y el perdón que Cristo te ofrece no es olvidando la acción que tú hiciste. El perdón que Cristo te ofrece es pagando las consecuencias de tu acción delante de Dios. No hay ningún ser humano, ni tu papá, ni tu mamá, ni tú como padre por tu hijo, puedes dar tu vida delante de Dios para que sus pecados no les sean contados. El único que lo puede hacer es el Señor Jesucristo. Y lo otorgó en gracia. En gracia a este paralítico. No solo es una afirmación de perdón, es lo que Él proveyó como perdón. Una aplicación más. Así como conoció el corazón del fariseo, conoce tu corazón y el mío. Tú no puedes huir del Señor. Tú no puedes huir del Señor. ¿Quién tiene la capacidad? Muchas veces en las relaciones te conoce tanto que tú dices, ¿qué estás pensando? Pero eso es una expresión solamente porque conocen a la otra persona. Ya sé que estás maquinando. Ya sé, sobre todo la mamá con los hijos. Ya yo sé qué vas a hacer, yo te conozco. No pienses que tu mamá es Dios. No es a eso a lo que se refiere el conocimiento omnisciente de Cristo dentro de nuestros corazones. Él conoce lo que tú vas a decir aún antes que salga de tu boca, lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. No te puedes esconder del Señor. No puedes esconderte del Señor. Y como les dije, aquí hay dos caminos. Unos, como los fariseos y los escribas, que endurecieron su verdad delante de Dios. Sencillamente porque reconocer que Él era Dios, reconocer que ese hombre era Dios, era reconocer que sus enseñanzas eran contrarias a lo que ellos estaban enseñando. Es decir, que habían pecado. Se vuelve un asunto no de teología, sino un asunto de moralidad. Cuando tú no reconoces que Cristo es Dios, se vuelve un asunto no de capacidad cognitiva, como dicen los ateos. Los religiosos son ignorantes. No. Se vuelve un asunto de moralidad, porque incluye tu reconocimiento de culpa. Tú no puedes ver al Señor Jesucristo y presentarte delante de Él como quien se presenta delante de una pretendiente, mostrando su mejor forma moral de ser para atraer a la persona. Porque Cristo reconoce tu corazón. No te puedes esconder de Él. No hagas eso. Por favor, no hagas eso. Más bien, alábalo por el perdón que Él te ha otorgado. Alabemos al Señor por lo que nos ha otorgado y vayamos a nuestras casas glorificando a Dios como se fue este paralítico, como todos los que estaban ahí que glorificaban a Dios porque estuvieron asombrados, maravillados de las cosas que habían visto. Y créame que ese asombro no solamente fue por ver un paralítico que se levantó, sino porque un hombre salió perdonado. Cuando experimentamos aquí el arrepentimiento que Dios nos otorga, eso no tiene que ser algo como quien se toma una gaseosa el día que tenía sed. No. Tu alma pasa de la muerte a la vida. Experimentas ese quitado de la carga de culpa que sentías en tus espaldas y disfrutas y gozas de una nueva relación con el Señor. Quiero que pienses, al irnos de aquí, que la mayor urgencia que tienen las personas a tu alrededor, la mayor urgencia que tú tienes, no se halla en el aquí y en el ahora, sino en tu alma y en tu relación con el Señor. En la historia del capítulo 16 de Lucas, de Rico y Lázaro,
Cuando el rico hablaba con el padre Abraham, diciendo: ten misericordia de mí, Abraham le responde al rico: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. El destino eterno que te garantiza el perdón de Cristo te permitirá tener una vida eterna distinta a la que quizás te agobia ahora, pero solamente proviene cuando vas en fe y arrepentimiento delante del Señor. Si tu mayor necesidad que te lleva a buscar a Dios es para aquí, para el ahora, que es lícita y está bien pedir por sanidad, por finanzas, todo eso es lícito, pero si tu mayor necesidad es esa que te empuja al Señor, yo espero que tú no seas como el pueblo de Israel, a quien Dios le otorgó todas las cosas y después les trajo juicio. Busca al Señor por lo único que Él es distinto. Busca al Señor en lo que Él es distinto y único ser en este mundo que puede darte, que es el perdón. Lo demás sí, finanzas sí, salud sí. Danos hoy el pan de nuestro de cada día. Pero yo no quiero que mueras con la barriga llena y el alma en el infierno. Vamos a orar. Padre celestial, Señor, bendito seas en tu gracia, en tu bondad y en tu misericordia. Gracias por la oportunidad de ser expuestos a tu verdad. Aquí vimos tantas cosas que nos pueden hacer meditar. Unos amigos con una fe persistente, un hombre que entendía que su mayor necesidad se hallaba en el perdón y que confió en ese Cristo que no solamente lo declaró perdonado, sino que proveyó el medio para que fuera perdonado. Qué maravilloso Salvador tenemos nosotros. Un charlatán que promete perdón porque hagas un tipo de rezo, de acto, sino uno que verdaderamente provee el único camino de salvación y perdón, que es Él mismo. Te pedimos que frente a estas realidades no endurezcamos nuestro corazón como los escribas y los fariseos, sino que más bien alabemos y glorifiquemos tu nombre y que meditemos en estas verdades de nuestros corazones. También te pedimos, Señor, para que esta verdad sea comprendida. Tú provees salud, finanzas, según tu riqueza en gloria y gracia, según a tu tiempo como tú lo desees. Y no debemos temer pedirte esto a ti, pero que comprendamos que nuestra mayor urgencia no se halla aquí y en el ahora, sino en lo eterno contigo. Bendito seas. Amén y amén.